En el año de 1933 se estrenó King Kong, una película sobre un simio gigante que vivía en la isla Calavera, llevado a Nueva York a la fuerza como si se tratara de un animal de circo. Eventualmente el simio escapa y comienza a causar estragos en la ciudad, hasta que es detenido por unos aviones en una icónica escena en el Empire State Building. King Kong es un claro mensaje de las consecuencias que podemos tener los humanos al creer que podemos controlar a la naturaleza. Y la popularidad y éxito de King Kong tendrían un alcance mundial increíble, al grado de que incluso en Asia se producirían versiones alternativas. Y entonces, la humanidad cometió uno de sus más grandes errores. El impacto de la bomba atómica se replicaría alrededor de todo el mundo también. Estados Unidos sería de los primeros en capitalizar con el terror del poder nuclear, reviviendo a un dinosaurio de las profundidades del océano Antártico como resultado de sus propias pruebas. El monstruo de tiempos remotos es una remarcable película para su época, pero no precisamente por su historia. Al pertenecer al lado de los usuarios y dueños de este gran poder, el terror del monstruo era algo pasajero y no tan resonante para su audiencia, al menos no durante esa época aún. Al final, el dinosaurio es eliminado por el mismo poder que le dio la libertad, un isótopo radioactivo. Esto sin ningún comentario sobre toda la destrucción que le causó a Nueva York, ni de cómo ese mismo poder había sido el que creara sus problemas para empezar. Sin embargo, hasta la fecha, no dejan de impresionarme los efectos especiales y la animación de Ray Harryhausen para esta película. El monstruo titular comanda presencia, en especial porque se siente como si estuviera físicamente en las locaciones donde realizan sus ataques. La composición de estos efectos era una maravilla para la época, aunque hacía un poco difícil la interacción entre el monstruo y su escenografía. Entonces, tomando a King Kong y al monstruo de tiempos remotos como inspiración, le tocaría a Japón contar su propia versión de los hechos. Durante su regreso de un fracasado viaje de negocios, el avión del productor Tomoyuki Tanaka sobrevoló por las Islas Bikini, recordando los recientes eventos transpirados en ese lugar. El 1 de marzo de 1954, el barco pesquero Daigo Fukuryu Maru estaba a 74 kilómetros de la zona delimitada para pruebas atómicas de bombas de hidrógeno en las Islas Bikini. Sin embargo, la bomba utilizada en esta ocasión tuvo el doble de poder de lo que los estadounidenses habían calculado. A pesar de sus mejores esfuerzos, los pescadores no lograron escapar de los restos radioactivos, que cubrirían su embarcación por completo durante varias horas y les causarían náuseas, dolores de cabeza, quemaduras y todos los síntomas relacionados con el síndrome de irradiación. Los pescadores llamarían a este polvo Shinohai, o ceniza de la muerte. Gojira inicia con un barco pesquero siendo destruido por una aparente explosión, y aunque sabemos que eventualmente el culpable sería el monstruo titular, la imagen de la luz cegadora de una explosión sin duda resonaría en la audiencia japonesa de esta película. Y aunque el director Ishiro Honda no quería que esta escena inicial fuera una referencia directa a la embarcación de la vida real, sabía que serviría por lo menos como una declaración de las herramientas que crearían a esta criatura. Gojira es la combinación de dos palabras japonesas, Gorira y Kujira. Pero Gojira, o Godzilla, no es tan solo un gorila, o una ballena, o un dinosaurio. Sabemos muy bien que este monstruo era una metáfora directa del poder destructivo de la bomba atómica. Si Godzilla hubiera sido un dinosaurio u otro animal, habría sido asesinado con una sola bala de cañón. Pero, si fuera igual a una bomba atómica, no sabríamos qué hacer. Por lo tanto, tomé las características de una bomba atómica y las apliqué a Godzilla. Para ponernos en el lugar de las víctimas de toda esta destrucción, Ishiro Honda hace énfasis en el elemento humano tras los ataques del coloso atómico, tanto en los hospitales casi hasta reventar de heridos, como una madre abrazando a sus hijos y diciéndoles que todo va a estar bien, solo para encontrarse con sus muertes, hasta el reportaje sobre toda la destrucción al paso de Godzilla, yuxtapuesto con el cántico lúgubre de las niñas.
electricidad, ni los aviones, ni los tanques pueden hacer nada contra esta fuerza imparable. Es como si la naturaleza cobrara venganza de todo el daño que ya le habíamos hecho. Y de esta misma angustia viene la invención del destructor de oxígeno. El Dr. Serizawa, torturado por crear un arma aún más letal que la bomba atómica, se da cuenta de que es la única manera de destruir a esta imparable criatura. Y para que nadie más pueda replicar sus atroces revelaciones, decide despedirse del mundo junto con la creación más abominable de la humanidad, con la esperanza de que, quizás, aprendamos de nuestros errores y que recordemos la destrucción creada por nuestras propias manos. Tampoco podemos hablar de Godzilla sin mencionar su icónico traje. Imagínate estar dentro de una botarga pesadísima con luces pegándote en la cara y temperaturas casi a 40 grados centígrados. Ahora imagina tener que caminar alrededor de un set lleno de miniaturas y que está lleno de explosivos y toda clase de artilugios espectaculares. Haruo Nakajima conoció muy bien esa experiencia. Sus periodos de grabación debían ser cortos, debido al extenuante peso del traje y el calor que se generaba dentro de él. Haruo también permitía al equipo de efectos especiales moldear su traje a su figura para poder obtener la mejor versión posible del mismo de acuerdo con el presupuesto. Mencioné antes cómo los modelos de Ray Harryhausen se veían espectaculares y muy reales en sus películas, y la verdad es que ningún efecto especial se podría igualar a su trabajo. Pero mientras tanto, en Japón la técnica para crear a estos colosos sería distinta. Como ya mencionamos, el traje por sí solo era un proceso increíble de arduo trabajo, pero también se merecen atención las miniaturas de las ciudades hechas por Eiji Tsubaraya y su equipo de efectos especiales, tan detalladas que ayudan a proyectar la imagen de que un hombre en traje de dinosaurio realmente está destruyendo todo a su paso. El resultado le permitiría al actor del traje interactuar con su ambiente, haciendo todavía más creíble su destrucción. Y hablando de la destrucción, no podemos hablar del impacto de los efectos especiales sin mencionar el diseño de sonido. La marcha de Godzilla de Akira Ifukube es tan icónica que no ha dejado de usarse para sus películas hasta la fecha. Su tono sombrío y lento es perfecto para evocar el terror que causa este monstruo creado por la misma humanidad. Pero al mismo tiempo, su naturaleza como una marcha rítmica también sería útil para escenas triunfales en películas futuras. Pero la música no es el único aspecto que podemos agradecerle a Ifukube, ya que él y su equipo también fueron responsables de la creación de varios sonidos de Godzilla, especialmente sus pasos y su rugido. El cual, luego de intentar usar varios animales de referencia, resultó producido frotando un guante de cuero sobre las cuerdas de un violín. Aquí podemos ver una recreación de ese mismo efecto. Decir que Godzilla ha sido una influencia para la cultura popular alrededor de todo el mundo es muy poco. No solo dio origen a uno de los géneros más populares de Japón, creando generaciones enteras de diferentes acercamientos al personaje, sino que también es un recordatorio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, demostrando una vez más que la ficción a veces puede ser un espejo mucho más efectivo de la realidad de lo que le damos crédito. Y a pesar de que conozco bien la reputación como cine B de las películas que le seguirían a esta presentación, puedo asegurarles que hay mucho más de una sorpresa escondida en esta franquicia. Puede que Godzilla sea principalmente una metáfora sobre la catástrofe nuclear que sufrió Japón, pero también puede significar muchas cosas más, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Me han escuchado bien. Vamos a revisar todas y cada una de las películas de Godzilla. La era Showa, la era Heisei, la era Millennium, las versiones estadounidenses y concluyendo con las películas de Netflix. Y si les interesa saber qué pienso de Shin Godzilla, el link a mi video sobre esta estará en la descripción y en el cosito de este video. Antes de que lo pregunten, la mejor película para empezar con esta gigantesca franquicia de 37 filmes es y siempre va a ser la original. Sé que está en blanco y negro, pero créanme cuando les digo que realmente vale la pena. De todas sus películas, esta no es solo la más accesible, sino la que más peso emotivo y temático tiene. Es de ley que se la vean primero, o que si solo van a ver una película de Godzilla, que vean esta. Espero que disfruten de acompañarme en este pequeño viaje, porque a partir de hoy, todo el mes de agosto será el mes de Godzilla y de los Kaiju en este canal. Agárrense, que se viene lo grande.
Hey chicos, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si tienen oportunidad, sería genial que apoyaran el proyecto en Patreon para poder seguir sacando videos como estos más seguido. Quiero agradecer por su apoyo en especial a El Espacio del Geek, Dr. Angry Ed, Nikato Salazar, Adriana Pérez Landa, Primaster y por supuesto a Mouse Jabrail. Te amo, linda. Su apoyo en verdad es apreciado y espero que les esté gustando el rumbo que está tomando mi contenido. Espero que tengan un maravilloso día y nos estaremos viendo pronto. ¡Hasta la próxima!